Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Patrimonízate, nuestro segundo día con este nuevo proyecto con el que queremos llevaros un poquito pues, el arte, la cultura y el patrimonio y todas esas cositas que tenemos tan cerca de casa y que muchas veces pues, no somos conscientes de que están ahí, todos esos pequeños tesoros que tenemos cerquita de casa y que a veces pues, bueno, no nos damos cuenta de que no hay que viajar muy lejos para descubrir auténticas maravillas, ¿no? Seguimos confinados de momento, aunque ya nos dejen salir de vez en cuando a pasear un ratito al día. Y bueno, Patrimonízate también queremos que sea una forma de poner nuestro granito de arena y hacer ese confinamiento un poquito más llevadero y un poquito más agradable. Así que os acompañamos a que os quedéis con, os invitamos, ¿no?, a que nos acompañéis esta tarde porque tenemos un tema súper interesantísimo. Bueno, pues efectivamente queremos, como decía el vídeo, que Patrimonízate sea esa forma de acercaros la historia, el arte, el patrimonio, la cultura de nuestras ciudades a casa, que además tenemos un país muy rico y con muchas cosas para ofrecernos. Esta tarde nos hemos querido centrar un poco en un tema que, en fin, está en boca de todos prácticamente desde que se inició el confinamiento. Estos días estamos teniendo un poquito más de lo habitual para estas fechas en casa a los más pequeños, ¿no?, a todos los niños, a todos los más peques de la casa y a los menos peques. Y además los padres sobre todo empiezan a ver con otro ojo y empiezan a mirar con otro ojo la labor que llevan a cabo los maestros, profesores y demás, ¿no? Empezamos a apreciarla de otra manera. Por eso, claro, sabemos cómo es la educación hoy día, que nos encontramos con tablets, con ordenadores, con aplicaciones que están volviendo locos a los padres muchas veces, ¿no? A los profesores también, que se han tenido que adaptar a este nuevo modelo que nos impone el confinamiento, pero también nos hemos querido preguntar cómo fue la educación hace ya mucho tiempo. Hemos querido viajar a nuestro pasado un poquito más remoto, hemos querido viajar a la Edad Media, hemos querido viajar al Andaluz fundamentalmente y un poquito a conocer cómo fue la educación en el mundo islámico y además a centrarnos sobre todo en un tema muy interesante, cómo fue la educación de las mujeres en Al-Ándalus, ¿no? Para ello vamos a contar con dos expertas y dos grandes compañeras de viaje en esta materia. Luego, un poquito más tarde, veremos a Laura Fernández Montesinos, que nos va a hablar precisamente de algunos personajes femeninos, ¿no?, que llegaron a alcanzar posiciones muy destacadas durante el periodo de Al-Ándalus, pero ahora de primera vamos a contar también con la compañía, ¿no?, y sobre todo la sapiencia y el buen hacer de una compañera de aquí cerquita, Irene López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. ¿Cómo estamos? Irene, ella es, bueno, es historiadora del arte, es profesora, es miembro del Centro de Estudios de Investigaciones Alzahuilla, de aquí de la Zubia, y aparte de, bueno, sus muchos conocimientos, porque por eso es por lo que hemos querido contar con ella, porque es una máquina para estas cosas, ha trabajado además específicamente este tema, si no me equivoco. Sí, fue un proyecto que hicimos con otros compañeros, con Ignacio Barrera y con Nani Hernández, y nuestro objetivo era un poquito dentro de lo que es el paraguas ese que ejerce la Alhambra, ¿no?, que a todos nos encanta y que tiene una gran potencialidad, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones ejerce en cierta medida un poco de sombra sobre ciertos edificios del entorno de Granada, y en ese momento quisimos recuperar esos edificios, pero no desde un punto de vista técnico, sino más bien cómo se vivía en esos espacios, cuáles eran las relaciones que existían dentro de esos espacios, dedicándole mayor atención a la perspectiva de género, al ámbito femenino. O sea, que estamos hablando, en definitiva, hablar un poco de la vida cotidiana, del día a día también, ¿no?, y del cómo se lleva a cabo la vida pues, lo estábamos comentando justo antes de empezar la misión, ¿no?, Sí. que todos sabemos muy bien cómo vivían los sultanes, pero muchas veces no tenemos tan claro cómo vivía el resto del personal, ¿no?
Claro, nuestra idea era un poquito dejar de lado esa historia unilateral que se encuentra hoy día de forma sistemática y hablar un poquito de las sociedades desde un punto de vista plural, es decir, cuáles eran los espacios y relaciones que mantenían tanto el ámbito masculino como el ámbito femenino, niños, ancianos, cuál era su papel, qué es lo que hacían, cuáles eran los espacios destinados en estos edificios para ellos. Y bueno, fue un proyecto que nos dirigió Elena Díez, catedrática de la Universidad de Granada, y la verdad es que fue un descubrimiento, fue realmente algo muy bonito. Pues tienes un público entregado esta tarde. De hecho, por aquí hasta te saludan. Hola, maestra Eva Ruiz. Mis niños, sí. Tienes un público muy entregado y gente de aquí de la Zubia, gente de Granada, nos acompaña gente de diferentes sitios de España. Así que estamos en tus manos, ¿vale? Aquí vemos ya tu pantalla. Así que cuando quieras, empieza con tu tema, Irene. Vale, muchas gracias, Dani. Bueno, lo primero, darte las gracias por haberme invitado en estos primeros pasos de este gran proyecto. Ya te he felicitado personalmente y ahora lo quiero hacer públicamente. Me parece una idea fantástica el llevar la cultura a todos los rincones y como hemos estado hablando momentos antes, la historia de la realeza, de los sultanes, está muy bien, pero a lo mejor esas pequeñas historias como la que el otro día contaba Antonio de la epidemia o las que quedan por venir, que no las voy a desvelar, pero sé que algunas me has contado que son súper interesantes, pues creo que eso es de valorar y de verdad te doy la enhorabuena y mi gratitud por haber participado en este proyecto. Nada, de verdad, muchísimas gracias a ti. Bueno, pues sí que es verdad que, bueno, ya he hablado un poquito, ¿no?, del objetivo que teníamos con este trabajo a la hora de realizarlo, es ver, escoger esos testimonios que tenemos hoy día desde el punto de vista patrimonial en la ciudad de Granada y ver un poquito cuál era el desarrollo desde el punto de vista interno, es decir, cómo se vivía esas relaciones, no solamente desde el punto de vista masculino, sino todos los grupos sociales, cuál era su espacio, cuál era las relaciones que mantenían entre todos ellos. Y en mi caso elegí la madraza para estudiar un poquito no solamente el ámbito de la educación dentro de la época andalusí, sino de una forma un poquito más específica el papel de la mujer dentro de esa educación. Muy rápidamente, y lo creo totalmente necesario, hacer un poquito referencia a lo que significa el término madraza. En muchas ocasiones nosotros tendemos a establecer una relación entre términos de la antigüedad con términos actuales. En muchas ocasiones se dice que la madraza era la antigua universidad y por eso he querido un poquito recoger muy rápidamente algunos autores que especifican un poquito más qué era o a qué se refería cuando hablamos de la madraza. Para ello recojo a profesores de la Universidad de Granada, como son Policarpo y José Manuel Gómez Moreno, que hablan de un colegio, un centro de estudio superior, que veremos cómo se distribuye la educación en Al-Ándalus, que será en una serie de ciclos, uno inferior y otro superior. Pues este edificio estaba destinado para un cierto estudio, como son esos estudios superiores, donde se desarrollaba sobre todo teología y derecho, así como otras disciplinas desde el punto de vista secundario, pues como sería la literatura o la filosofía, con el objetivo de formar a jueces y juristas en el ámbito ortodoxo. Y eso, los que nos dedicamos al estudio de este ámbito, sabemos la interrelación tan estrecha que hay entre lo ortodoxo y el ámbito legislativo, ¿no? Antonio Almagro va un poquito más allá y establece pues, estos edificios como un centro de estudios superiores, pero lo establece como un edificio eminentemente musulmán, donde no tiene otra proyección en otra cultura durante esta época, con el objetivo de formar eminentemente a sacerdotes. Por lo tanto, podríamos localizarlo pues como eso, como un colegio, un lugar de enseñanza de un ciclo determinado, como es una enseñanza superior dedicada eminentemente a la jurisprudencia o a la teología coránica. Cuando nosotros hablamos de estos edificios, documentalmente la primera referencia de madraza o lugar donde se llevaba a cabo estas enseñanzas superiores, nos las encontramos en cierta medida un poco tardía con respecto a lo que es el nacimiento del Islam en el año 1067 en la ciudad de Bagdad, que es la que tenéis en la imagen, llevada a cabo o impulsada por el visir Nizam al-Mulk.
Pero claro, como estamos diciendo, un edificio un tanto tardío con respecto al nacimiento de la cultura musulmana. Siempre, y lo veremos a lo largo de esta pequeña introducción, el término de lo que es el saber, el término de la enseñanza es algo que ha estado muy presente dentro de la filosofía coránica, dentro de la filosofía del mundo islámico, ¿no? Es decir, una enseñanza que se ha llevado a cabo desde los inicios, una transmisión de esos saberes que se ha llevado a cabo desde los inicios, en un primer momento por transmisión oral y luego, cuando aparecen las madrazas, se sigue haciendo también por transmisión oral. Lo que pasa que en un espacio determinado, como serán estos edificios. A partir de aquí, a partir de esta madraza, comienza a difundirse el edificio de las madrazas de forma sistemática. El porqué de esta gran difusión que tienen estos edificios, puesto que si se hace por transmisión oral, cualquier espacio valía para llevar a cabo esta enseñanza, pero sí que es verdad que comienzan a tener una gran difusión. Primero, por su potencialidad política y religiosa, ¿vale? Y esto lo veremos un poquito más adelante, esa gran potencialidad política que tenían estos edificios. Y en segundo orden, porque son un órgano de control. Es decir, en vez de que en lugares determinados, en pequeños locales, que es como se hacía de forma sistemática esa enseñanza o transmisión oral de conocimiento, aquí está totalmente centralizado y por lo tanto puede ser mucho mejor controlado que en cualquier otro ámbito. Por ello, la gran difusión que tienen las madrazas a partir de la creación de este prototipo. Una creación de unos edificios públicos generalmente relacionados con el ámbito de la realeza. Por una doble cuestión también, es decir, el ámbito de la realeza lleva a cabo la proyección de estos edificios públicos porque el Corán establece la obligación por parte de los altos cargos, de los altos mandatarios, los sultanes, emires, califas, tiene la obligación de difundir la ortodoxia. Por lo tanto, a la hora de construir estos edificios públicos, pues llevan a cabo esa premisa que establece el Corán. Y luego lo que decíamos anteriormente, son lugares con un gran potencial político, son lugares donde la ortodoxia y lo que es el ámbito legislativo están totalmente unidos y por lo tanto son fácilmente controlables. Claro, un edificio proyectado por un estatus social como es el de la realeza y generalmente relacionado con el ámbito masculino. Y yo siempre, y mis niños que me estarán viendo, me han escuchado muchas veces repetir una premisa que es que lo que no se conoce no significa que no existiera. Quiere decir que el hecho de que por tradición se establezca que estos edificios públicos estén proyectados de mano de los grandes sultanes desde un punto de vista masculino no significa que no hubiera mujeres que utilizando su estatus social, es decir, lo que hoy día se utiliza tanto el tema del empoderamiento, ¿no? Es decir, utilizando su posición social, pues, o bien como esposas de, o bien por el ámbito relacionado con la realeza, llevaran a cabo la proyección de estos edificios, porque además el Corán establece para la mujer la independencia económica y la capacidad administrativa. Haciendo uso a esa premisa de esa independencia económica fueron, no desde un punto de vista cuantitativo comparable con los que proyectaron los sultanes masculinos, pero sí que hubo varios ejemplos de edificios públicos que fueron construidos por manos o de parte de mujeres. Algunos ejemplos os lo he puesto ahí, por ejemplo, en el Cairo nos encontramos el edificio que construyó Fátima o, por ejemplo, la madraza que mandó construir la princesa tunecina hasta Ofiquilla. Perdona por el acento marroquí, pero no, por el perdón árabe, pero no es muy fuerte, la verdad. Nada, tú tranquila que eso es complicado. Si no somos nativos es difícil. Tú estás súper bien, súper bien. Pero bueno, yo os lo he escrito para que no haya ningún tipo de problema. O, por ejemplo, la que tenéis en la imagen, que es la madraza de Fez, la de Fátima Al-Firi, que hoy día es una de las grandes bibliotecas. Claro, por lo tanto, comenzamos a relacionar edificios públicos con nombres de mujeres, no solamente en el norte de África, sino también en la zona de Al-Ándalus. En la zona de Al-Ándalus hubo muchos nombres en femenino relacionados con la proyección de estos edificios, donde no solamente fomentaron la elevación o la construcción de estos edificios eminentemente públicos generalmente, ¿no? Sino que también participaron en su administración, incluso en los proyectos previos. Hay una autora
Christine Guintar, que habla y ha constatado documentalmente cómo en la ciudad de Córdoba, en época califal, hubo más de 15 mezquitas que se construyeron por parte o por el mandato de mujeres, y hubo más de una treintena de cementerios que fueron erigidos gracias a nombres en femenino. Por lo tanto, lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, es buscar un poquito más allá, y sí que es cierto que estos edificios públicos, en este caso las madrazas o otros, como estamos viendo, las mezquitas o los cementerios, estuvieron también ligados a nombre de mujeres. Un poquito ya encaminando nuestro tema, es cierto que nuestra madraza, que muchos la conocemos ya, aquí os he puesto algunas fotitos, tanto del interior como del exterior, muy transformado, no está relacionado, vinculado con un nombre en femenino, eso quisiéramos muchos de nosotros. Es verdad que nuestra madraza fue construida de forma muy tardía, y tenéis una imagen de la lápida fundacional en el año 1349, bajo el mandato de Yusuf I, y sobre todo impulsada por su Hayyib ibn Ridwan. Es un edificio que, aunque no esté relacionado con un nombre en femenino, es verdad que es bastante particular, es el único que se mantiene a nivel peninsular con estas calidades desde el punto de vista como edificio público. Es verdad que existieron muchos edificios de madrazas privadas que hoy día se constatan en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Ceuta. Parece ser que en Murcia también hubo una madraza de carácter público gracias, ya en época cristiana, gracias al gran número de población mudéjar que existía en ese lugar. Incluso documentalmente nos encontramos la aparición de la erección de madraza, como por ejemplo en la Yata de Ibn al-Yatí habla de una madraza en la Vega de Granada, que bueno, Dani, ya hablaremos en algún momento sobre ese tema porque me parece muy interesante, y aunque no hace referencia... En la Vega, sí, alguna referencia es otro tema también interesante para traer una tarde. Sí, cuando vamos, eso, nos sentamos en una tardecita y lo montamos. Pero sí que es verdad que no hace referencia a la fundación ni al relacionarlo con ningún nombre, pero sí que es verdad que estos edificios fueron pues unos núcleos de difusión bastante importantes y que se llevaron a cabo sobre todo en la zona sur de la península, ¿no? Un poco centrándonos ya y encaminando nuestro tema al tema de la enseñanza, ¿cómo sería la educación en época andalusí? ¿Cuál sería la disposición desde el punto de vista de género, si se trabaja el temario de forma igualitaria para un género o para otro? Sí que es cierto que la educación, como hemos dicho al principio, estaba muy presente desde los inicios del desarrollo de la cultura musulmana, y se le otorga una gran importancia dentro del libro sagrado del Corán a lo que es el ámbito del saber. Y fijaros que dentro de dicho libro del Corán aparece una premisa donde establece que todos los creyentes, y acentúa, sin distinción de género, deben de ser instruidos. Quiere decir, tanto el ámbito masculino como el ámbito femenino debe de participar de esa instrucción y de lo que es la enseñanza. Pero, sin embargo, un poquito más adelante, ya que pone que el tema de la práctica, es decir, el hecho de ser maestro, porque una vez que terminaban los estudios, que veremos ahora cómo se desarrollaban, te otorgaban la licencia pedagógica, que es como un título a partir del cual tú podías ejercer el desarrollo de la maestría, podías ser maestro. Pues esa licencia pedagógica se le otorgaba solo, se le estaba destinado solo a lo que es el ámbito masculino, pero el hecho de que no lo conocemos no significa que no existiera. Veremos o intentaremos ver cómo las mujeres, a pesar de no poder legalmente tener esa licenciatura o ese título pedagógico, veremos cómo ejercían como verdaderas maestras. Intentaremos demostrarlo leyendo un poquito y viendo entre líneas. Por eso lo de que no se conozca no significa que no existiera, ¿no? ¿Cómo sería un poquito la educación dentro del andaluz? Pues bien, en el andaluz la educación está dividida en dos ciclos. Por un lado, un ciclo primario, podríamos nombrarlo como enseñanza primaria, y un segundo ciclo pues, de estudios superiores, ¿no? El primer ciclo de esa enseñanza primaria, los alumnos pues, entrarían dentro de una edad todavía muy infantil, entre 5 y 7 años. Generalmente son niños en masculino, aunque sí se permitía
que participaran niñas dentro de estas primeras clases de docencia. A lo mejor las materias que se llevaban a cabo, pues sobre todo era el aprendizaje mediante repetición de lo que es el Corán. También se les enseñaba aritmética, ciencias numéricas y desde un punto de vista más secundario, sobre todo lo que era poesía y gramática, ¿no? El lugar destinado para la enseñanza en este primer nivel era generalmente los patios de las mezquitas. Se disponía el maestro y a su alrededor todos los niños, y hoy día se sigue haciendo así. De hecho, cuando visitas todos estos lugares ves todavía esos pequeños grupitos de niños con el maestro que están repitiendo de forma memorística el Corán en el patio de las mezquitas. Sí que es cierto que en muchos lugares que a lo mejor no había disposición, pues se llevaba a cabo en pequeños locales, en pequeñas tiendas. Hay una obra fantástica, la única en prosa que nos ha llegado, El collar de la paloma, que habla de pues esas enseñanzas de un maestro o un alumno dentro de un pequeño local. Antonio Almagro, por ejemplo, va un poquito más allá y dice que en aquellos lugares que tuvieran una mayor desarrollo, pues al lado de las mezquitas había unos pequeños edificios que él los denomina mektef, que eran como pequeñas escuelas destinadas a esta enseñanza primaria, pero que generalmente sería en lo que es el entorno en el patio de la mezquita. Una vez habían superado esta enseñanza primaria y habían alcanzado en edad la adolescencia y siempre bajo el beneplácito del profesor pasarían a esa enseñanza secundaria a ciclos superiores, solo, y ahora sí, el ámbito masculino, ¿vale? De una forma totalmente estricta. Las materias que se llevaban a cabo dentro de esta enseñanza se sigue con el desarrollo del aprendizaje del Corán. En este caso se incluían algunas reflexiones y debates donde los alumnos sí que podían tomar algunas notas, porque estamos diciendo que desde el minuto 1 hasta incluso la inclusión de estos edificios de la madraza, a lo largo de todo el tiempo la transmisión de la enseñanza siempre ha sido oral. De hecho, digamos, la importancia que tú tuvieras como maestro dependía de quién te había dado clase y quién había sido tu maestro. Tu fama dependía de la fama de quién había sido tu maestro, ¿no? Entonces, pues sí que a pesar de ser eminentemente de transmisión oral, sí que se permitía algunas anotaciones, ¿no? Porque a lo mejor los contenidos eran mucho más complejos, se profundizaba mucho dentro de lo que es el lenguaje árabe con el ámbito de la literatura, se trabajaba la medicina, la música, el derecho islámico. Por ejemplo, en el caso de Granada salieron grandes juristas dentro de la madraza de Granada, porque precisamente la especialidad dentro de los maestros que daban o enseñaban en estos ciclos superiores era precisamente el derecho islámico y tiene gran fama por esos grandes juristas que salieron de la madraza. Los contenidos mucho más específicos, como estamos viendo, y el lugar destinado para esta enseñanza secundaria o estos ciclos superiores, ahora sí sería ya lo que es la madraza. Todos tenemos en cuenta o tenemos en mente cómo es la madraza de Granada, por lo tanto va a ser fácilmente visible cómo se desarrollaba las clases dentro de este edificio. Es un edificio muy parecido a lo que es la mezquita, tiene una zona de oratorio y una zona de patio, como ya saben, donde lo único que la diferencia a lo mejor en cierta medida con las mezquitas es que tenía un Hans o posada donde los alumnos se quedaban dentro de estos edificios para aprovechar más las horas de estudio. Entonces las clases se desarrollaban en lo que son los corredores del patio, en la zona del entorno del patio, en algunas ocasiones en la parte superior. Aquí he recuperado, perdona la calidad de las imágenes y tal, pero ha sido muy complicado poder encontrar algunas recreaciones de lo que es la educación en época andalusí, pero aquí sí que vemos esos alumnos con ese maestro en la parte superior, en las salas superiores. Las madrazas contaban con el oratorio que nosotros todos hemos visto dentro de nuestra madraza, y un pequeño oratorio no solamente para el rezo continuo del alumnado, sino de una forma mucho más específica para el maestro que habitaba allí, y además contaba con una biblioteca. Va a ser un edificio que esté muy poco decorado. Es decir, según ya sabéis que la cultura musulmana a la hora de la construcción de edificios son bastante matemáticos a la hora de construir, y entonces cumplen con la legalidad de forma rigurosa, y se establece que las madrazas deben de estar poco decoradas
para evitar la distracción de los alumnos, ¿no? Un poquito ya he hablado de esos dos ciclos dentro de lo que es el ámbito de la educación, ¿no? Esa enseñanza primaria en las mezquitas y esa enseñanza secundaria solo para el masculino en la madraza. Claro, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la enseñanza? Pues bien, los inicios generalmente de la enseñanza desde un punto de vista de género estaban recluidos al ámbito doméstico. Al ámbito doméstico donde se le enseñaba a las niñas siempre por parte del género masculino, es decir, por parte del padre, por parte del abuelo, en algunas ocasiones por parte del esposo. En muy pocas ocasiones esta enseñanza la llevaban a cabo las mujeres de la familia, es decir, la madre y la abuela, sino generalmente eran la parte masculina y en algunas ocasiones era reforzada por maestros locales. En este caso, maestros locales siempre destinados a mujeres de una alta clase social, ¿no? Hemos dicho que en estos primeros pasos de la enseñanza las niñas podían acudir a la mezquita, pero eran, es verdad, que casos muy puntuales donde realmente estos primeros pasos de la enseñanza primaria se llevaba a cabo dentro del ámbito doméstico. Y lo hablaba antes con Dani y en muchas ocasiones le hemos hablado con Elena Díaz Jorge, que es especialista en este ámbito de espacios domésticos. Por lo tanto, si la enseñanza a las niñas estaba relegada a lo que es el ámbito doméstico, dentro de estas casas del ámbito doméstico debería de haber un espacio destinado para esa función y que por lo tanto eso debería de trabajarse en un lugar determinado, dando lugar pues a las diferentes funciones, como hablábamos al principio, las relaciones dentro de... Entonces, Sí. Irene, estamos, para ir recapitulando un poco, básicamente, si eras niña, estudiaba, salvo casos excepcionales, estudiaba en casa. Sí. Y en el estudio un poco del ámbito doméstico, de los espacios domésticos, ¿no? Habría alguna zona, alguna ala de la casa, a lo mejor dedicada a eso. Y claro, y para estudiar, siendo niña, tenías que venir de una familia que tuviera los medios para poder pagar un maestro, en fin, alguien, un tutor o una tutora, porque normalmente son hombres o mujeres los que van a enseñar a las niñas. No, son hombres. Siempre son hombres. Sí, siempre lo que es la licencia pedagógica, que es el título de maestro, se le otorgaba solamente a los hombres. Entonces, cuando las mujeres se les enseñaba dentro de este espacio, que generalmente con la enseñanza por parte de los padres o de los abuelos era suficiente, ¿no? Se les enseñaba, pues como tenéis ahí, prácticamente lo mismo que hemos visto en el primer ciclo, es decir, memorización del Corán, tradición profética, literatura, música, poesía. Eran los padres o los abuelos los que le enseñaban a la alumna. Y en casos muy excepcionales era algún maestro, amigo de la familia, también te lo digo, el que podía entrar en casa y enseñar a la alumna. Es curioso porque, fíjate, de las materias que habla, es curioso porque luego, por ejemplo, en Al-Ándalus, que luego Laura nos va a hablar un poco de ese tema, va a hilar un poco con ese tema, conocemos a poetisas muy importantes, con lo cual la poesía, ¿no? Y la literatura en general y la poesía en particular formaba una parte muy importante de esa educación, tanto masculina como femenina, pero en este caso, sobre todo la femenina, ¿no? Claro, veremos un poquito más adelante que dentro de todas las disciplinas, que aquí en estos primeros pasos se les da a ellas una base muy, muy somera y luego dependerá de ellas mismas, que veremos ahora qué métodos van a utilizar para continuar con su aprendizaje. Dependerá de ellas mismas si quieren continuar con él o no, es decir, a través de una serie de estrategias y tal, que quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Es decir, autodidacta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Veremos cómo es verdad que ellas no podían ser maestras, por lo tanto, estas disciplinas, literatura, música, medicina, no podían ejercerlas como maestras. Sin embargo, en el ámbito de la poesía es la única disciplina que está bien visto el trabajo de la mujer. Por eso conocemos poetisa. Sí. Es curioso, ¿eh? Es una cosa tremendamente curiosa. Te dejo que siga, Bueno, pues un poquito así, pues esos primeros, lo que estaba diciendo, ¿no? Esos primeros pasos se daban en el ámbito doméstico, pues donde estaría destinado un espacio determinado, que eso sería otro tema a tratar. Pero claro, una vez que terminaban esa enseñanza,
aquellas mujeres que querían continuar pues con esos ciclos superiores, que es lo que pasaba, ¿no? Pues bien, la entrada a la madraza, que era el lugar destinado para el desarrollo de estos ciclos superiores, se le estaba totalmente prohibido a la mujer, ¿vale? Ellas no podían entrar bajo ningún concepto en estos edificios, que luego veremos un poquito la dicotomía, ¿no? Esto de prohibir la entrada de las mujeres a las madrazas, pero luego veremos alguna excepción, ¿no?, que ahí no concuerda muy bien. Pero bueno, se les estaba totalmente prohibido, pero hasta tal punto que incluso desde el punto de vista de la legislación urbanística, las madrazas que tienen un patio, los edificios de alrededor, deberían de no tener ninguna ventana que diera al patio de las madrazas, por si en algún momento alguna joven pasaba por la ventana, los alumnos no tuvieran esa distracción. O sea, fíjate hasta qué punto el tema de la prohibición de la mujer en estos espacios estaba totalmente relegado, ¿no? Pero lo que decíamos, lo que no se conoce no significa que no existiera. Muchas de ellas utilizaban la excusa del viaje a la Meca, es decir, una de esas premisas o de los pilares que establece el Corán, para en ese viaje aquellos maestros que no les importaba darle clase a mujeres, ellas los visitaban y asimilaban esa enseñanza. Eso sí, con unas normas totalmente estrictas, deberían de estar perfectamente veladas, debería de haber cortinajes de separación para impedir cualquier tipo de contacto visual entre el maestro y la alumna, pero es verdad que había maestros que no les importaba dar clase, entre ellas se iban comunicando dónde estaban estos maestros y asistían para asimilar esas enseñanzas. Fijaros que si hemos dicho que la transmisión de la enseñanza es oral, pues claro, cuando morían estos maestros, las únicas conocedoras o el único eslabón que nos quedaba entre el conocimiento de estos maestros eran estas mujeres que habían asimilado esa enseñanza. Por lo tanto, ellas recibían en sus propias casas a alumnos que igualmente no les importaban recibir enseñanza por parte de estas mujeres, y se convertían realmente en verdaderas maestras. No tenían la licencia pedagógica, no podían ejercer públicamente su enseñanza, pero sí que lo ejercían como tal, ya que se habían convertido en ese único eslabón de conocimiento. Incluso muchas de ellas participaban en los circuitos femeninos, que en el caso de Granada en época nazarí se prohibieron, es decir, cuando se prohíbe algo es porque se hace de forma continuada. Estos circuitos femeninos, como a lo mejor esta imagen de la izquierda puede recrear un poquito, eran mujeres, generalmente de alta clase social, que se dedicaban a visitar a los más desfavorecidos, leerles algún pasaje del Corán, recitárselo, enseñarles algún tipo de medicina para el tema de la dolencia. Por lo tanto, estaban ejerciendo en esos momentos como verdaderas maestras. O incluso un tema que sabe Dani, que a mí me encanta muchísimo y que ya he metido ahí la foto de nuestros baños árabes de las Zubias. Los baños de las Zubias, a los que, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, y así puedes respirar y beber agua, que sepáis que todo, normalmente, ahora no porque estamos en una situación un poco excepcional, pero normalmente los primeros sábados de cada mes, pues os vais a encontrar a Irene allí, precisamente para haceros la visita de los baños bastante bien conservados que tenemos aquí en las Zubias. Así que los que viváis cerquita y os queréis acercar algún sábado, un primer sábado de mes, que sepáis que podéis disfrutar de Irene en directo, en vivo y en directo, y además va a ser ella la que os guíe un poco por la historia de los baños. Sí, allí estaremos, llueva, truena, sea verano, ahora mismo no porque la ley nos impide, ¿no? Pero si no estaríamos allí con los baños. Volveremos lo antes posible. Sí, sí. Pero lo que estamos hablando, es decir, por ejemplo, hay constatación de cómo cuando una muchacha se iba a casar, en el ámbito rural sobre todo, se metía o se encerraban dentro de los baños árabes esta muchacha casadera con las mujeres más ancianas del entorno, y durante 3 días le enseñaban todo lo que tenía que saber en su vida de casada, es decir, desde cómo darle placer al hombre hasta cuáles eran las plantas que tenía que utilizar en el momento del parto, en el momento de dolencia del periodo, en el momento de infecciones, todo lo que ella tenía que saber, no solamente desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista práctico, incluso esas nociones o esas lecciones de medicina que se le otorgaban. No tenían esa licencia pedagógica, como ya sabemos, pero sí que ejercían como verdaderas transmisoras y verdaderas maestras. Lo que estamos diciendo, no podían ejercerlo como tal,
pero sí que hay una disciplina, como hemos dicho anteriormente, en la que sí le da esa carta libre, como ha dicho Daniela, nos hablará Laura de una de las grandes poetisas, puesto que la poesía sí estaba abierta a que participara la mujer de forma pública. Creo que Laura nos va a hablar de una de las grandes, como es Hassa, la exótica Walada, o en nuestro caso más cercano, Nazún, donde demuestran que dentro de lo que es el desarrollo de la poesía estaban en igual parangón que el resto de poetas de aquella época. Generalmente la disciplina de la poesía, ya nos lo contará Laura, está un poquito más relacionado con altas clases sociales, ¿no? Pero hubo muchas esclavas, por ejemplo, las esclavas cantoras, las yariras, que fueron grandes poetisas. Por lo tanto, y rematando ya un poquito, el tema del papel de la mujer dentro de la educación estaba relegado, la prohibición a estos espacios como centros de estudio de educación superior estaba totalmente prohibido, pero fijaros que ahí tenéis la imagen de una de las madrazas que proyectó o mandó construir una mujer. En muchas ocasiones estos edificios, fijaros en la dicotomía, estos edificios se convertían en residencias cuando ellas ya eran mayores, incluso en lugares donde se enterraban o en verdaderos santuarios de estas mujeres que proyectaron estos edificios. Es decir, se estaba prohibida la entrada a la mujer de a pie, pero luego sirvieron como grandes mausoleos. En el resto de culturas pasa un poquito lo mismo. Respecto a la madraza, ya sabéis que luego su posterior construcción en primer ayuntamiento mantuvo mejores relaciones con los grupos étnicos que con el ámbito femenino, ya que igualmente se estaba prohibida la entrada. La primera universidad que se creó en Granada fue la curia, por lo tanto el papel de la mujer no tuvo gran importancia ahí. Incluso durante las reformas de Carlos III dentro del ámbito de la educación se abrieron 4 facultades más en Granada y se consideraron contenidos o temas eminentemente masculinos, por lo tanto el ámbito de la mujer estaba totalmente relegado. En el caso de los colegios, que he estado muy relacionado siempre con las universidades en Granada, se construyeron de forma muy temprana estos colegios universitarios en Granada, prácticamente de la mano de la primera universidad. Sin embargo, tenemos que esperar, como veis en la imagen, hasta bien entrado el siglo XVII para ver un colegio destinado a niñas. Un colegio, el Colegio de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, fundado además por una mujer, por María de Mendoza, donde incluso parece ser que estuvo en un primer momento en el entorno de la iglesia de San José y que luego el edificio fue trasladado a lo que hoy día se conoce como el Colegio de Niñas Nobles, donde realmente era un lugar pues para recoger a aquellas niñas huérfanas hasta 22 años y enseñarles prácticamente a cómo ser buenas amas de casa, ¿no? Enseñarles labores de hogar, cocina y tal, donde los contenidos distan mucho de los contenidos que se llevaban a cabo en aquella época. Tenemos que esperar hasta 1910, hasta una orden donde se permite el acceso de las mujeres a la Universidad de Granada y con nuestra primera titulada en la Facultad de Filosofía y Letras, Joaquín Eguara, en el año 1922, nos abre el camino para poder participar en este proceso de la enseñanza. Y yo por mi parte, Dani, espero haya sido bueno, un poco ameno y sobre todo... Un poco ameno no ha sido muy, muy ameno. No ha tenido todo, creo yo, aquí como súper embelesado. Vamos, no nos ha dado ni tiempo a aburrirnos. Es verdad que ha sido una exposición súper amena. Creo que, de hecho, los comentarios en general, te aseguro que han sido súper positivos. A la gente le ha encantado. Alguna alumna incluso ha dicho, eso lo hemos dado en clase, eso nos lo has explicado en clase. O sea, que tiene un público muy atento y muy, muy entregado. En general, a la gente le ha gustado mucho porque creo que es un tema, como decíamos al principio, del que quizás no se sabe mucho o tenemos a lo mejor algunos conceptos un poco equivocados, que además ahora Laura también trata un poco ese extremo, ¿no? Y creo que la verdad es que es un primer comienzo, ¿no? Es rayar un poquito en la superficie del tema porque se podría profundizar mucho más y de hecho es probable que en el futuro nos dé para alguna otra emisión súper entretenida contigo. Pero no quiero que te vayas todavía
Ahora después seguimos hablando porque me gustaría Vale. también mucho que escuche Sí, a Laura, lo que Laura lo que nos ha querido contar precisamente. Ella, como te comentaba, pues se ha centrado un poquito más en el tema de la poesía en concreto de mujeres que tuvieron un perfil muy importante en Al-Ándalus, a pesar de ser mujeres, y que con todo y con eso pues sí. consiguen alcanzar una posición importante, ¿no? Y precisamente fue gracias a que habían recibido una formación y una educación digamos, superior, ¿no? No se habían quedado pues simplemente a aprender un poco sus labores y esa historia más a nivel doméstico. Entonces vamos a escucharla si quieres y ahora seguimos hablando. Perfecto, perfecto. Gracias, Dani. No se oye, a ver si ahora nos escucháis. Bueno, como decía, vamos a intentar, dame un segundito que vamos a compartir el vídeo para que se oiga correctamente. El de... Aquí tenemos... Bueno, dame un segundín que ya parece que sí vamos a tener aquí a... De nuestro confinamiento. Mi nombre es Laura Fernández Montesino, soy guía local de Granada. Creo que ahora ya sí se oye. Compañera de Dani Aguilera, al que parece que todos conocéis muy bien y apreciáis mucho y además se lo merece, y de otros compañeros que han colaborado ya también aquí por medio de este medio. Antonio Bonilla, creo que es uno de ellos, creo que ya lo conocéis, también extraordinario. Y bueno, pues me ha pedido Dani hacer una pequeña colaboración por medio de este vídeo acerca de un tema de las mujeres de Andalucía, de la educación de las mujeres de Andalucía. Bueno, es muy interesante, pero también muy controvertido. Para entender un poquito cómo la presencia de las mujeres, tanto en la cultura como en la literatura, es bastante diferente de lo que en un principio podíamos creer. Tenemos que remontarnos en el tiempo y retroceder hasta la época de los árabes, antes del nacimiento del profeta Muhammad, porque había una terrible costumbre que era la de asesinar a las mujeres cuando nacían, por la razón de que, sobre todo para las familias pobres, suponía una carga. Tenían que, en el momento en que ellas tenían que casarse o tenían por lo menos que casarlas,
para ellos suponía una carga el hecho de tener que pagar una dote por las mujeres, con lo cual, bueno, pues, dificultaba la vida, sobre todo gente que tenía que estar viviendo en el desierto, que a lo mejor vivía a base de sus cabras o de su pequeño huerto que tuvieran algún oasis, con lo cual no solamente la cantidad de niños, sino sobre todo las niñas por las que le tenían que pagar esta dote a la hora de casarla. Bueno, el Corán precisa, una de las muchas, por supuesto, una de las muchas razones o de la, podríamos decir, de las imposiciones del Corán es precisamente proteger y eliminar estas terribles costumbres, proteger a las mujeres, porque también, por ejemplo, la instauración de la poligamia no es gratuita, sino que se hace en base a la cantidad de guerras que hay en la época. Hacía que incluso hasta un 30% de los hombres pues, desaparecieran, con lo cual muchas mujeres quedaban viudas con los hijos huérfanos y una forma de protegerlas era permitirle al cuñado que se casara con la viuda, de manera las familias pues quedaban un poquito más protegidas. Bueno, eso es digamos que el antecedente. Bueno, esto viene a colación porque el Corán pone a la mujer o trata de trata de situar a la mujer prácticamente en el mismo plano que el hombre. Y esto es muy contrario a lo que nosotros pensamos sobre las culturas islámicas. Tenemos hay bueno, muchísimas referencias, elementos, hábitos, costumbres que son precisamente importados de Oriente porque las culturas son patriarcales. Hay un intento de suavización por el Corán, como digo, para intentar poner en el mismo nivel tanto a las mujeres como a hombres, pero la cultura muchas veces, pues, como viene pasando en todas las culturas, se sobrepone la cultura, hay interpretaciones, etcétera, etcétera, y no se llevan a cabo todo lo que rezan las palabras de los profetas. Eso no sucede en todas las religiones, ha sucedido en todas las culturas. Evidentemente, en el Islam pues, va a suceder lo mismo. Y, sin embargo, pues cuando estamos en la península ibérica, en el que hay una cultura matriarcal y se trata de imponer este choque de una cultura patriarcal con una cultura matriarcal que ya existía en la península ibérica, pues hay un choque. Ese choque se produce fundamentalmente, aunque ya había habido también un choque anterior en el norte de África, pero fundamentalmente cuando aparecen las dinastías del norte de África que vienen a hacerse cargo, una vez caído el califato, de los reinos taifa o de lo que quedaba de los reinos taifa. Como digo, siempre ha habido las migraciones, las bases sociales de lugares por razones de sequía, por razones de invasiones, por múltiples razones climáticas, sobre todo, ha habido existencia en la península ibérica siempre de pueblos del norte de África. Como digo, los pueblos del norte de África, los bereberes también tenían, igualmente que los nativos íberos, tienen una cultura matriarcal muy fuerte que chocaba mucho con las culturas orientales. Fue entonces, sobre todo en la época de los almohades llegan a la península ibérica en el siglo XII. Fue sobre todo en la época de los almohades cuando se importan desde el oriente una serie de costumbres que son extrañas a los nativos, a la cultura nativa, podríamos decir, excesiva protección de la mujer. Es decir, se restringen muchísimas libertades en torno a toda la sociedad, pero especialmente de las mujeres. Y en este momento, sin embargo, hay una aparición de ciertos personajes, en este caso en el que me gustaría centrarme más es Hafsa al-Rakuniyya, que no permite, para las mujeres había resultado muy controvertido el hecho de que intentaran velar, se la intentara velar y de que pasaran a un segundo plano, pero hay una en particular que es Hafsa al-Rakuniyya, como digo, que nunca permitió someterse al poder. Por supuesto existen, y esto también viene a colación con lo que he dicho al principio sobre elementos o costumbres que nosotros pensamos que son ciertas o son reales hasta cierto punto, pero
no son tan verdaderas como nosotros podríamos pensar. Quiero decir verdaderas con esto que exceden la realidad, y esto es, por ejemplo, el hecho de pensar que las mujeres en Al-Ándalus no tenían una educación o no tenían acceso a la educación como la tenían los hombres. Sí es cierto que estaba bastante más restringida, sobre todo en determinados momentos, pero esto no significa que para ellas no existiera la posibilidad de estudiar. Y con esto tenemos muchísimas ejemplos de mujeres que han destacado tanto en la literatura como en las ciencias, como en las artes, en Al-Ándalus. Y podríamos remontarnos a tiempos del califato, poner como ejemplo, bueno, una princesa, Walada, que era princesa, efectivamente, una gran poetisa muy, muy considerada, pero era princesa al fin y al cabo. Y sin embargo, hay muchísimos ejemplos de esclavas que llegan a tener una importancia clave, tanto en el arte como dentro del poder, y una de ellas, justamente también en tiempos del califato, poco antes de que caiga el califato de Córdoba, en el siglo X, en tiempos de Al-Hakem II. Al-Hakem II fue uno de los califas más cultos que se conocen del califato, posiblemente, a mi modo de ver, de todo Al-Ándalus. Bueno, en tiempos de Al-Hakem II, como digo, Al-Hakem II se había casado con una esclava, una navarra, que se llamaba Sud. Era una mujer rubia, dicen que muy destacada, muy del gusto de los andalusíes de aquella época, que, bueno, casada con el califa, pues tenía también unas pretensiones por el poder, que la hicieron a que incluso, dado que Al-Hakem II parece ser que tenía unas tendencias homosexuales, parece ser que se disfrazaba de hombre para atraer su atención y consigue quedarse embarazada. Después el califa muere, ella se casa con Almanzor, no, por supuesto no va a renunciar a ese afecto que tenía por el poder, y tratando de hacer llegar a su hijo, a sus hijos como sucesivos califas, pues se casa también con Almanzor. Bueno, esto es simplemente una especie de introducción para que nos demos cuenta que realmente, a pesar de que fueran esclavas, las mujeres sí tenían acceso a la cultura. Otro caso muy, muy interesante también de la época del califato de Córdoba es justamente en esa época la secretaria personal de Al-Hakem II, a la que le tenía muchísimo aprecio. Ella se llamaba Lubna y estaba encargada de su biblioteca. Su biblioteca tenía más de 500.000 de volúmenes. Era una de las mayores bibliotecas, podría haber, personales, por supuesto, porque era la biblioteca personal, pero una de las bibliotecas personales quizá de las más grandes que pudiera haber en todo el imperio. Eso le daba una categoría. Se dice que era un gran bibliófilo, mandaba incluso a su emisario a que le consiguiera los volúmenes más extraños o más raros que se hubieran escrito, y Lubna se encargaba de la conservación de la biblioteca. Aparte de la conservación de la biblioteca, ella era traductora, traducía la mayor parte de la documentación y de los manuales, también bueno, se dedicaba a la creación, a la reproducción, a la copia de los manuscritos, y sobre los copistas que había en la época, hay que destacar que en los arrabales de Córdoba había alrededor de 170 mujeres que eran copistas de libros y que estaban al servicio del califa. Esto nos da una idea, son dos apuntes en este caso. Primero, que se consideraba a la mujer porque se pensaba que la mano pequeña de la mujer era mucho mejor para la caligrafía, y por otro lado que no estaban tan exentas como nosotros podemos pensar de la cultura. Y por último llego ya a Hafsa al-Rakuniyya. La historia de Hafsa al-Rakuniyya está recogida en este libro que se llama El jardín de la poesía, la historia real de ella, de la editorial granadina Crisol, perdón. Y trata la historia precisamente de una maestra. Es una maestra y a la vez es poeta. Ella es maestra, trabaja en la corte de los almohades, justamente en el periodo en el que hay un cambio, una transición entre los almohávides y los almohades. Trabaja como maestra, repito, ella da múltiples materias, múltiples asignaturas, y se enamora de otro poeta que se llamaba Jafar ibn Said, que procedía de Alcalá la Real, donde su familia tenía establecido su pequeño imperio.
al parecer procedían originalmente siglos atrás de Yemen y habían permanecido independientes durante muchísimos siglos. Ellos se enamoran, son una pareja que tiene mucha... se conoce muchísimo en Granada y la gente lo admira. Hafsa trabaja como maestra, tenía un sistema revolucionario de enseñanza que se había exportado al resto del mundo islámico, por el que recibía muchísimas recomendaciones, regalos, se le enviaban felicitaciones, incluso se le enviaba dinero porque era un sistema que permitía una enseñanza mucho más rápida, pero además era una gran poeta. Era una poeta, a decir de Ibn al-Khatib, que era una mujer de una gran belleza, con una personalidad fortísima y además una gran poeta muy irónica, muy sarcástica. Ellos se enamoran, como digo, pero no miden las consecuencias de lo que va a suceder, porque el cambio de poder, cuando el hijo del califa, que se llamaba Said, el hijo del califa Al-Damnumin, que estaba en Marrakech, envía a su hijo para que se haga cargo del reino de Granada, se enamora de ella y ahí empiezan los problemas. Bueno, esta historia no la voy a terminar de contar porque en la medida de lo posible me gustaría que leyeran el libro, pero ella termina exiliada en Marrakech y funda, no solamente se dedica a dar clases en la corte, sino que funda una escuela para las mujeres que tienen menos oportunidades. Esto, repito, nos da una idea en estos poquitos minutos que llevamos. Podríamos hablar muchísimo más del tema, pero bueno, simplemente para tener una idea, que esta idea que nosotros tenemos, valga la redundancia, sobre el restringido acceso de las mujeres a la cultura en Al-Ándalus tiene un poquito de verdad, pero hay que ahondar mucho en el tema todavía para reconocer que sí hubo grandes escritoras, grandes literatas y grandes poetas en nuestra propia cultura. Bueno, espero que mi intervención no haya sido demasiado larga. Espero que a todos o a casi todos les haya gustado y bueno, si alguien quiere el libro, por supuesto yo estaré encantadísima. La editorial se llama Crisol y es de Granada. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que pasáis una excelente tarde. Pues breve, condensada la exposición, pero yo creo que es súper interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Apunte súper interesantísimo a lo que tú ya nos habías introducido un poco. Ella trabajó mucho el tema de Hafsa y yo creo que, bueno, pues es interesante. Si tenéis opción de leer el libro, la novela, muy bonita, muy interesante. Así que, nada, adelante, que merece la pena. Además, ha escrito sobre Aníbal, está preparando otro libro. Es una cabeza muy inquieta. Nuestra Laura también, afortunadamente. Pues, Irene, ¿cómo has visto la exposición? Aparte que la gente la tiene a tus pies, porque le ha gustado muchísimo tanto lo tuyo como la exposición de Laura. Bueno, la de Laura me pareció una maravilla y no solamente hablar de esta mujer, lo que estábamos diciendo, dentro de lo que le otorgó la posibilidad a las mujeres poetisas, ¿no? Pues sí que se le abrió ese camino y ella lo aprovechó. Es como al final ha dicho Laura, ¿no? Es decir, sí que hay un poquito de verdad y sí que es cierto que el papel de la mujer en época andalusí estaba relegado como en el resto de lugares, pero como ha dicho ella muy bien, lo último de ahondar un poquito más. Y es cierto, hay que leer en muchas ocasiones entre líneas, hay que intentar sacar, porque muchas veces nos centramos solamente en esas fuentes documentales y de ahí nos salimos. Hay que un poquito ir mucho más allá para poder ver lo que hablábamos al principio y conocer esa historia un poco más plural. Efectivamente, porque además al final nos quedamos un poco en el blanco y el negro, ¿no? Y nos olvidamos de que hay una escala de grises impresionante, ya no solamente en este tema, sino en muchos otros que esperamos ir desgranando poquito a poco en todas estas emisiones. La verdad es que ha sido un placer tenerte esta tarde, Irene. Ha sido un placer contar con Laura, aunque se han diferido, ¿no? Y contigo aquí en directo. Y espero que no sea la última vez, porque ya hemos hablado antes que tenemos muchísimos otros temas que tocar, de los que además con tu experiencia, ¿no? Y con tu conocimiento seguramente nos vas a poder ilustrar de una forma maravillosa. De verdad, muchísimas gracias. Tú quieras, montamos cualquier cosa. Gracias por invitarme. Como no nos gusta nada tampoco, bueno, pues, muchísimas gracias. Y bueno, a los que nos habéis estado siguiendo esta tarde, igualmente daros las gracias. Recordaros que el próximo miércoles volveremos a tener otra emisión de Patrimonízate.
Recordaros que en principio nuestras emisiones que van a ser lunes, miércoles y viernes. El miércoles que viene hablamos de un tema un poquito diferente. Vamos a referirnos a esas fiestas que se nos han quedado un poco en el tintero, que no hemos podido celebrar por esta situación tan especial en la que nos encontramos. Nos vamos a mover a diferentes puntos de España, pero sobre todo nos vamos a centrar en la zona del Levante y muy concretamente en Alicante y Alcoy. Vamos a hablar de una de las fiestas quizás más espectaculares que quizás junto con los carnavales que se hacen en las Islas Canarias, se celebran también en la zona del Levante, como es el tema de moros y cristianos, ¿no? Así que si os apetece conocer un poquito el origen de esas fiestas, si os apetece conocer muchas curiosidades, ¿no? Y qué es lo que uno tiene que disfrutar, ¿no? Cuando vaya a Alcoy a disfrutar de esas celebraciones de moros y cristianos, no os perdáis la próxima emisión del miércoles, que vamos a hablar también sobre algunos detalles muy interesantes. Porque recordad que, como ya dijimos en nuestra emisión anterior, si este año podemos movernos, lo tenemos que hacer por España, porque recordad que este año España nos espera para poder apoyar un poquito al sector de la hostelería y el turismo, que se están quedando bastante desinflados este año con esta situación tan peculiar. Muchísimas gracias por habernos seguido. Espero que hayáis disfrutado de este ratito que hemos echado juntos y nos vemos en la próxima emisión para seguir patrimonizándonos. Muchísimas gracias a todos.